Dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante, hasta el 30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primero a los Corintios capítulo 1 y capítulo 2 nos está hablando de la sabiduría de Dios versus la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres no siempre es mala, pero tiene sus limitaciones. La sabiduría de los hombres es buena dentro del marco para lo que fue establecida. Pero cuando el hombre pretende hallarle sentido a la vida, explicar el origen de la vida y la finalidad de la vida sin tomar en cuenta la revelación de Dios, la Biblia lo llama necedad. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, la sabiduría de los hombres, cuando pretende explicar el origen del mundo, para qué existe el mundo, la verdadera identidad del hombre, la razón de la existencia del hombre, sin tener en cuenta la revelación que Dios ha dado, entonces el hombre es un necio. Y aquí en 1 Corintios, Pablo está contratando la sabiduría de los griegos con la sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 24, dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios para los que creen, que los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales. Mas para los llamados, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne. Ahora, ¿qué significa que Cristo sea la sabiduría de Dios? Tenemos que entender cómo es que se usa la sabiduría en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea que hay sabiduría en tener temor de Dios, en reverenciar a Dios, en reconocer a Dios, en vivir bajo de los lineamientos que Dios ha establecido. Entonces, cuando la Escritura nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios, nos está diciendo que Cristo es el hombre que vivió en el perfecto temor de Dios todo el tiempo. Cristo es el hombre más temeroso de Dios que ha existido. Es la sabiduría de Dios encarnada. Pero la Escritura también nos dice a nosotros que la sabiduría de Dios es cumplir la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 al 6, Dios le está diciendo al pueblo por medio de Moisés que guarden todos sus mandamientos y así serán sabios a los ojos de las naciones. Es decir, hay varios versículos que nos hablan de que la sabiduría es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios hay muchos versículos donde dice, escucha mi palabra y serás sabio. Atiende mi consejo y será inteligente. Es decir, en la Escritura un sabio es uno que cumple la ley de Dios. Bueno, pues no hay nadie que haya cumplido mejor que Cristo la ley de Dios. Cristo fue el perfecto cumplimiento de toda la voluntad de Dios. Él dijo en Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y el mismo Padre dijo en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Escúchenlo a Él. Entonces Cristo es el verdadero obediente, el verdadero hombre obediente, que cumplió y obedeció lo que Adán no pudo y que cumplió y obedeció lo que Israel no pudo. Por eso Cristo es la sabiduría de Dios, porque Cristo es el fiel cumplimiento de la ley de Dios. La ley de Dios halla su propósito en Cristo, porque la ley de Dios fue dada para ser cumplida, ser obedecida, y fue obedecida en la persona del Señor Jesucristo. Pero la sabiduría de Dios también es la aplicación práctica
del conocimiento, de la revelación de Dios para solucionar los problemas humanos. En Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos habla que habían 200 hombres de la tribu de Isaacar, que eran hombres sabios, que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, un sabio es uno que sabe lo que hay que hacer para solucionar los problemas que se presentan. Cuando el rey David salió huyendo de su hijo Absalón, él hizo una oración pidiendo que Dios entonteciera el consejo de Ahitofel, porque dice que Ahitofel era un hombre muy sabio y que daba consejos certeros sobre lo que Israel tenía que hacer ante diferentes situaciones. Y en ese momento, Ahitofel, que había sido amigo de David, se había pasado para el bando de Absalón. Y David entonces está pidiendo que esa sabiduría se haga nula. Y cuando leemos la historia sabemos que hubo dos personas que fueron infiltrados en el reino de Salomón, de Absalón, para anular el consejo de Ahitofel, que dio un consejo certero, pero fue anulado. Y tenemos también la historia de Salomón, cuando se presentaron las dos mujeres con un niño vivo y un niño muerto, y cada una decía que el vivo era el de ella y que el muerto era de la otra, y sabemos lo que aconteció. Cómo Salomón supo lo que había que hacer para discernir cuál era la verdadera madre. O sea que la sabiduría en las escrituras es presentada como la revelación de Dios para solucionar los problemas. Entonces, Cristo es la sabiduría de Dios porque Cristo es el que trae la revelación de Dios para los grandes problemas que la humanidad no puede resolver sin él. La sabiduría humana ha logrado muchísimas cosas, la tecnología, la comodidad, pero hay cosas que no la puede lograr. La sabiduría humana no ha podido ni podrá impedir que el hombre muera, porque está determinado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. La sabiduría humana no ha logrado impedir que haya enfermedad en el mundo, que haya sufrimiento. Entonces, los grandes problemas de la humanidad no lo puede solucionar la sabiduría humana. La sabiduría humana es buena dentro de sus limitaciones, pero la sabiduría que es de Dios es para bendición de la humanidad, es para que el hombre se reconcilie con Dios y tenga vida eterna. El hombre no ha podido impedir la muerte, ni tampoco la ciencia humana, la sabiduría humana, le puede garantizar al ser humano que va a seguir existiendo después que se muera. Pero en Cristo sí se solucionó el problema de la muerte. En Cristo sí se solucionó el problema de la falta de identidad humana. Y en Cristo se resuelve el problema del sufrimiento humano. Porque una vez que nosotros partamos de este mundo y entremos al reino de los cielos, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad, sino que todo será alegría eterna y bendición permanente. Así que Cristo es la sabiduría de Dios, porque en Cristo está la solución a los mayores problemas que el hombre no puede solucionar. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en el versículo 10 dice, ustedes están completos en él. Todo lo que necesitamos para estar bien con Dios, todo lo que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido, todo lo que necesitamos para tener la seguridad de la vida eterna, fue ofrecido en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Que Cristo sea siempre nuestra sabiduría, Cristo sea nuestro poder y Cristo sea nuestra seguridad de que vamos a seguir existiendo por toda la eternidad después que partamos de este mundo. Gracias, paz y misericordia sean con todos y cada uno de ustedes.